Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo, el embajador Jorge Lomónaco, diplomático de carrera, fue embajador ante los organismos de la ONU en Ginebra, la OEA y los Países Bajos. Y vamos a tratar con él dos temas. El tema de la visita de la presidenta Sheinbaum, que marcaría pues un deshielo en la relación con España, y también pues el tema de lo que dio a conocer ayer, reconoció ayer el ex canciller y secretario de Economía Marcelo Ebrard, que pues dijo que su hijo había estado viviendo en la residencia de la Embajada Mexicana en Londres durante 6 meses durante la pandemia. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Igualmente, buenos días, Pascal, gusto saludarte. Oye, pues comencemos con la visita de la presidenta Sheinbaum. Tú estás en España, allá vives. Va para allá la presidenta, si no es que ya está por allá en territorio español. Es la primera vez, Jorge, desde abril de 2018 en que el entonces presidente Enrique Peña Nieto hizo una visita de Estado a España, que un presidente de México, en este caso presidenta, pisa territorio español. No es una visita oficial, pero finalmente es la primera vez que el Ejecutivo mexicano pisa territorio español en 6 años, En en efecto, 8 años. y desde esa perspectiva me da mucho gusto. Hemos visto señales de deshielo de la relación bilateral, un problema en el que nos metimos absurdamente durante el sexenio de López Obrador, que no se justificaba. Se les olvidó por completo que el rey Juan Carlos, ahora rey emérito, había pedido disculpas en el 91 en Oaxaca. Y bueno, lo que hemos visto es que ambos gobiernos han hecho un esfuerzo, han hecho un trabajo como debe ser en la diplomacia, discreto, hasta llegar al punto en el que nos encontramos, tras dos declaraciones públicas, una del canciller español hace más de un año y recientemente del rey Felipe. Entonces, desde esa perspectiva me da mucho gusto. Ahora, no hay que perder de vista que hay una agenda española en esto, además de la agenda mexicana que pudiera haber. Y es que se aproxima la cumbre iberoamericana, la próxima, que tendrá lugar aquí en España. Y para España, para el gobierno español actual, simplemente no es posible que la presidenta de México no participe. Entonces, me queda muy claro que todos estos esfuerzos de ambos lados, pero en particular del lado español, tienen que ver con asegurar que la presidenta Sheinbaum venga a España para la cumbre iberoamericana. Bueno, ahora es digamos, no se está reconociendo formalmente que estamos en un proceso de deshielo, pero se están dando pasos en ese sentido. Así es, creo que las señales son evidentes de ambos lados. Este viaje en sí mismo es un gesto mexicano considerable, porque definitivamente no se entiende muy bien por qué otra razón vendría la presidenta, especialmente cuando ella misma se ha deslindado de la que se ha llamado la cumbre anti-Trump, quizás por buenas razones. Ella ha aclarado que no va a participar en la cumbre, sino que ha venido a reuniones de carácter bilateral, específicamente con España y con Brasil, hasta donde sabemos. Entonces, me parece que hay señales suficientes. Lo único que yo sí lamento es que el primer viaje de la presidenta en más de un año sea un viaje que tenga que ver con esta cumbre de una especie de ideología común, que en realidad pues no es más que mantenerse en el poder, y en lugar de haber ido, por ejemplo, al G20, donde podría haberse reunido con Pedro Sánchez y con muchas otras contrapartes, Ujú. o algunas otras de las varias cumbres de las que ha estado ausente México. Entonces yo lamento que esto sea así. Lamento también que por todo este absurdo del avión que se rifó y que no se rifó, pues la presidenta no pueda hacer más actividades. El presidente Lula, por ejemplo, ha incluido esta parada en Barcelona como parte de una gira europea más amplia, que es como se hacían las cosas. Ujú. Entonces, lamento mucho que no pueda hacerse eso, porque sería impráctico que incluyera otros destinos,
que la agenda en España, por ejemplo, no fuera más amplia, que simplemente un encuentro, no quiero minimizarlo, con el presidente Sánchez, pero podría hacerlo con la oposición, como se hacía siempre. Ujú. Siempre los presidentes mexicanos se reunían con el gobierno en turno, con la oposición, con el Congreso, con los empresarios, en fin. Lamento que sea una cosa de tan corta duración. En parte eso se debe quizás a la falta de visión, pero también en buena medida respecto a la falta de instrumentos de hacer un avión para hacer un viaje de esta naturaleza. Y que difícilmente volveremos a tener, porque, bueno, por un lado es muy caro y por otro lado, pues es polémico, ¿no? O sea, la próxima vez que un presidente quiera comprar un avión de esas dimensiones para poder hacer viajes transatlánticos o transpacíficos, va a haber una discusión interminable que probablemente lo termine volando. Jorge, ¿me permites? Tengo que hacer una pausa obligada y seguimos platicando. Creo que sí. Vamos conversando con el embajador Jorge Lomónaco, diplomático de carrera del Servicio Exterior mexicano. Y antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar lo que dijo hace unos momentos la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien encabeza a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum la mañanera de hoy. Dijo que en el mensaje que transmitirá Claudia Sheinbaum en España, pues estará el tema de la paz y el tema de por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a escuchar. La presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre de defensa de la democracia. Asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la Fira de Barcelona. El mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la cuarta transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, así como con otros mandatarios y jefes de Estado. Jorge, ¿qué tanta resonancia crees que pueda tener ese mensaje, si es que va a ser en esos términos? Porque yo recuerdo que el entonces presidente López Obrador llevó esos temas pues a la máxima tribuna mundial, al Consejo de Seguridad de la ONU, hizo una propuesta y pues no tuvo mucho eco. Pues yo creo que uno o ninguno, como el viejo chiste de los gallegos. No creo que a nadie le interese eso en España. Son un par de lugares comunes, están sobados en exceso. Yo creo que lo que va a importar es lo que conversen en privado y de los cuales pues sabremos a través de comunicados muy generales llenos de eufemismo de ambas partes. Eso es lo que creo que importa. Creo que el mensaje que más importa para ambos lados es el viaje. El viaje es el mensaje. Lo que ocurra durante la visita, cuáles sean los eslogans que se quieran mostrar, es lo de menos. Me parece que tienen que ver más con cuidar las formas con respecto a una ruina arqueológica en Chiapas que con respecto a lo que aquí se piense de la presidenta y su viaje. Bueno, pues ya habrá tiempo y espacio para analizar lo que suceda en el marco de ese viaje relámpago de la presidenta Sheinbaum a Barcelona, España. Déjame preguntarte por el otro tema que enuncié antes de que comenzáramos la entrevista. Tú que has sido embajador, ¿qué sucede en una residencia oficial de un embajador de México? ¿Él o ella puede invitar a quedarse ahí a quien quiera? Digamos, ¿tiene esa facultad? Mira, Pascal, no hay reglas escritas per se, pero hay costumbres y hay una cosa que se llama sentido común. Y este incidente me recuerda en 1994, cuando el entonces presidente Salinas instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a abstener a los embajadores y a los cónsules, a abstenerse de ofrecer apoyos a los candidatos a la presidencia de la República para las elecciones de ese año. Recuerdo algún cónsul de extracción priista en una reunión con el entonces canciller Manuel Tello
diciendo que él bajo ninguna circunstancia acataría esa instrucción porque él haría lo que le diera la gana. Y al final la acató. Y ese fue el principio de un largo camino en el que se empezó a dejar atrás el uso patrimonialista, partidista, personal de los recursos mexicanos, en particular de las instalaciones de México en el exterior, instalaciones, vehículos, etcétera, etcétera. Yo no tengo recuerdo de una circunstancia como esta en mis 30 años de carrera, ninguna. Sí, en efecto, se recibía por 1, 2 noches máximo a un subsecretario en visita, al canciller en algunas veces, en las residencias que lo permitían, pero nunca estancias de 6 meses, y mucho menos tratándose de un familiar del canciller. En mis tiempos, los que más se cuidaban por buenas razones eran los cancilleres. Entre más alto cargo tuvieras, más cuidado tenías que tener, porque eras el ejemplo, porque eras el recurso de última instancia. Si algún embajador en algún momento se vio presionado por algún secretario de Estado, por un subsecretario de Estado, distintas relaciones, porque esas cosas no ocurrían en relaciones, pues se podía recurrir al canciller y decir, oye, mira, me está pidiendo tu colega aquí que reciba a su hijo porque va a estudiar, por favor, échame la mano. Yo no le puedo decir que no, pero tú le puedes decir que no. En mi época en Ginebra, por ejemplo, la hija de un canciller o cancillera, no voy a mencionar su nombre, vivía en Ginebra. Ni a mí, ni a él o la canciller se nos ocurrió un planteamiento como este. Simplemente no pasaba por la mente de ninguno de los dos. No ocurre. Y hay un elemento más, Pascal, que quisiera mencionar. Estamos hablando mucho del ex canciller Ebrard, pero no hemos hablado para nada del expresidente López Obrador. Su hijo también vivió en esa embajada por varios meses. Y nadie habló nunca de eso. Entonces no entiendo por qué hay un estándar distinto para Ebrard que para López Obrador. Tampoco hablamos de la responsabilidad de la embajadora. La embajadora, independientemente si ella fue quien lo ofreció y el otro lo aceptó o fue al revés, al final da más o menos exactamente lo mismo. También hay responsabilidad de parte de la embajadora de haberlo ofrecido o de haberse resistido a una imposición, si es que ese fuera el caso, de parte de su jefe. Si hay un conflicto de interés, hay una relación vertical, es decir, todo mal. Si a eso le agregamos, a todo lo anterior, la comparecencia de ayer, o sea, yo no puedo imaginar una peor manera de defenderse como lo que ocurrió ayer en la mañanera de parte del ex canciller Ebrard. Entonces, sí, todo mal, Pascal. Bueno, pues ahí está, eran 2 temas que queríamos tocar contigo, Jorge, y te agradezco mucho que nuevamente me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Al contrario, buen día. Gracias, el embajador Jorge Lo Mónaco, diplomático de carrera del Servicio Exterior mexicano.